En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera carta de Juan, capítulo número 4, verso 2. Reciban un saludo muy especial esta maravillosa mañana en el poderoso nombre de Jesús. Toda nuestra amada congregación, familiares, amigos y todos los que nos alcancen a escuchar, sean muy bienvenidos para estar otra vez en la presencia del Señor y disfrutar de su poderosa palabra. Estamos en la serie El Nombre de Dios y esta mañana vamos a mirar a Jesucristo como el Olam, o sea, como el Dios eterno. Y es que el gran misterio que tiene a millones de personas en serios contrapunteos teológicos es la revelación de el Olam, que es manifestado en carne, el misterio de Dios en Cristo. Esto nos da a entender que es Cristo en quien subsisten todas las cosas, en donde está la sabiduría divina para el hombre, como la plenitud de la divinidad revestida de forma humana. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice la palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y es que Cristo no comenzó su existencia en el día de su nacimiento en Belén de Judea. Jesucristo ya era desde la eternidad. El profeta Miqueas, al hablar de la venida del Mesías al mundo, dice la palabra, Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y es que el profeta Miqueas enfatiza el hecho de que el Mesías que nacería de la tribu de Judá no solo sería el Señor de Israel, sino alguien que existe desde el principio, es decir, desde la eternidad. Esa profecía de Miqueas fue citada por los escribas cuando Herodes les preguntó dónde nacería el Cristo. Mateo 2, verso 4 al 6 dice la palabra: y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La palabra del Señor afirma también en Lucas capítulo 2, verso 11 al 11: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Durante una discusión, los judíos decían de Jesús que él no podía ser el Dios eterno manifestado en carne. Y había una declaración más enfática tocante a la deidad de Cristo, la afirmación hecha por el mismo Jesús que relaciona con el carácter eterno de él como Dios eterno y como Padre celestial y como hombre manifestado en carne. Marcos capítulo 8, verso 27 dice la palabra: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? A esa pregunta Pedro responde enfáticamente y dice: tú eres el Cristo. Lo que da a entender que a los discípulos ya les había sido revelado y habían entendido que ese que estaba con ellos era el Dios manifestado en carne y por lo tanto era el Olam, el Dios eterno, mostrando su gloria en medio de ellos. Ellos rehusaban creer en el Señor, afirmando que por ser hijos de Abraham serían bendecidos de todas maneras. Fue a raíz de esa discusión que Jesús dijo a los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan capítulo 8, verso 58. El Señor no indica meramente que su existencia precedía a la de Abraham, sino que Él tiene existencia eterna en Él mismo, dando a entender que Él es el Dios eterno, el dueño de la tierra, el dueño de todas las cosas, porque Él mismo es Dios y nada tiene que usurpar a la deidad.
Primera carta de Juan dice el capítulo número 5, verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Al Señor Jesucristo lo vemos desde el principio como el Dios eterno. Es por tanto que Él se muestra como el Olam. Y la palabra lo describe en la profecía. Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y efectivamente esa profecía tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento, diciendo de Jesús, Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el principio de todas las cosas y todo subsiste por medio de él. Carta de Pablo a los Colosenses capítulo 1, versos 17 y 18 dice la palabra, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. De esta manera podemos ver por la palabra que este Jesús es el único Dios verdadero en quien debemos estar todos fundados y esperar la redención que viene solo por medio de Jesús. Primera carta de Pedro capítulo número 1, verso 18 al 20, dice la palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Así entonces dejamos claro que Jesucristo es el Dios eterno, en quien debemos confiar, en quien debemos poner nuestra fe, nuestra mirada y afirmar nuestros pasos y nuestra vida en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga esta mañana, que tengan un día lleno de bendiciones, de victorias y sintiendo la presencia gloriosa de Jesucristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia y porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendiciones en este día, un abrazo fuerte para todos.